Vamos a empezar el penúltimo de los epígrafes del bloque 2, de nuevo, perteneciente a la parte cristiana de la Edad Media, concretamente el epígrafe 2.5. Los reinos cristianos en la Edad Media, organización política, régimen señorial y sociedad estamental. Este epígrafe corresponde a la parte nuclear de nuestra línea del tiempo. Estaríamos empezándolo más o menos también correspondiendo en el espacio a este momento. Vamos a ver de todas maneras las tres partes en las que se organiza este epígrafe. Por una parte, la reorganización territorial de los reinos cristianos, cómo estos cambios de frontera, estos cambios que se van a operar durante los siglos XII y XIII van a dar lugar a una realidad mucho más cercana a la Edad Moderna. En segundo lugar, el régimen señorial característico de este periodo. Y por último, la sociedad estamental, como estudiamos también la sociedad islámica. Bien, a inicios del siglo XI, los reinos cristianos se distribuían en tres grandes bloques políticos. El reino de Pamplona, que bajo Sancho III, el que ya conocimos en el epígrafe anterior, ejercía la supremacía. El reino de León, al oeste, y los condados catalanes al este. Pero hay que decir que entre los siglos XI y XIII hubo importantes cambios, debido a la expansión territorial producida por las conquistas de los musulmanes. Acordaros, producida por conquistas a los musulmanes. Era un momento en que era imparable el avance cristiano en este periodo de la Reconquista. Pero es que además sí que hubo muchos cambios de frontera, debido a las disputas entre los reinos, que se alteraban continuamente, y también algo que ya hemos mencionado en el epígrafe anterior, a la concepción patrimonial de la monarquía. ¿Qué quiere esto decir? Que el rey consideraba suyo el territorio sobre el que reinaba y de este modo podía tanto unir sus posesiones a otro reino mediante matrimonio o también podía dividirlas, como vamos a ver con el reino de Navarra o ya vimos en el epígrafe anterior, dependiendo de los herederos que tuviera. Vamos a empezar, por tanto, con la nueva realidad política, que sería la primera parte del epígrafe. En este periodo vamos a ver cómo nacen los reinos de Castilla y Aragón. Surge además la corona de Aragón y surgen los reinos de Castilla y Aragón, surge la unión de Aragón y Cataluña a través de lo que va a ser la corona de Aragón y se va a independizar Portugal. Vamos a empezar, por tanto, por la primera de ellas, los reinos de Castilla y Aragón, que vamos a ver, además, perfectamente a partir del siglo XI. Y esto va a ser consecuencia de esa concepción patrimonial de la monarquía que decíamos con Sancho III, el mayor. Sancho III, el mayor, vamos a verlo si no aquí, quizás en este mapa, estamos hablando del reino de Pamplona, en este periodo, Sancho III, en el 1035, cuando muere. ¿De acuerdo? Vamos a ver si aquí se ve mejor o lo vemos. ¿Qué va a hacer? Pues al morir en 1035, no sé si lo tengo, va a dejar en herencia a sus tres hijos el reino de Navarra. De esta manera, Castilla va a ir para Fernando, Navarra va a quedar para García y Aragón va a quedar para Ramiro. De esta manera se consigue, a partir de un único reino que había costado tantísimo conquistar a Sancho, dividirlo en tres y dar origen a una nueva realidad política. Pero esto no va a ser el único cambio. Vamos a trasladarnos, vamos a dejar no muy lejos, que a lo mejor lo necesitamos, al origen de la corona de Aragón. Esta unión de Aragón y Cataluña se va a producir en el siglo XII, cuando
cuando el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, asuma el poder en Aragón. Pero vamos a explicarlo un poquito más. Vamos a pensar primero en Ramiro II el Monje. ¿Quién era este señor? Pues vamos a ver. Era el rey de Aragón. Pero la verdad es que no tenía muchas ganas de ser rey. Le iba más su faceta de monje. Pero también tenía una enorme responsabilidad respecto a su corona. Y pensando qué podría hacer para salvar ambas cosas, se le ocurrió tener un hijo y dejárselo en herencia. Pero claro, necesitaba alguien fuerte que lo protegiera. Tuvo la suerte de tener una hija. Vamos a ver. Esa hija fue Petronila. Petronila fue casada con un solo añito de edad con este famoso Ramón Berenguer IV, el conde de Barcelona. Esta unión, bueno, aunque lo parezca, evidentemente en este momento fue simplemente un acuerdo formal, un acuerdo diplomático que se consolidaría 15 años más tarde. Y sería precisamente cuando resultas de este matrimonio, años más tarde tuvieran un hijo, se formaría la corona de Aragón hacia mediados del siglo XII. Entonces, esta es la fórmula que se siguió para la corona de Aragón. Y nos quedaría también en este periodo la independencia de Portugal, que ya no va a estar ligada ni al reino de Castilla-León ni a ninguno. Y se producirá en el 1143 con Alfonso Enríquez por primera vez. Hombre, el reino de Portugal en este momento tampoco era tan extenso. Castilla no se va a olvidar de Portugal y vamos a ver en el bloque 3 cómo la voluntad de Castilla, de los reyes católicos, va a ser siempre la de intentar asimilar este reino a Castilla. ¿Se logrará? Sí, en el siglo, ya no en el XV, sino en el XVI, cuando fruto de la política matrimonial, de la política diplomática de los reyes católicos, Felipe II acabe haciéndose con este reino. Pero bueno, eso lo veremos dentro de unos cuantos epígrafes. Por tanto, al finalizar el siglo XIII, los territorios cristianos abarcaban ya toda la península, excepto el reino musulmán de Granada, ¿vale? Presentaban una división política que ya no iba a cambiar hasta los reyes católicos. Bueno, y el único cambio que producirían los reyes católicos realmente, bueno, habría dos. La incorporación del reino de Castilla, perdón, del reino de Granada, y también la asimilación ya en época de Fernando el Católico de Navarra, quedando dividido en solo 3 reinos posteriormente: Portugal, Castilla y la Corona de Aragón. Muy bien, vamos a empezar así la segunda parte del tema, que corresponde al régimen señorial. Nada que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bien, pese a los distintos modelos de repoblación, el modelo de sociedad feudal se consolidó a lo largo de toda la península. A ver si se ve bien, más o menos. Bien. Como digo, este modelo de sociedad se consolida a lo largo de toda la península con sus instituciones típicas del vasallaje y de los señoríos territorial y jurisdiccional. Los señoríos eran territorios concedidos por el rey a un particular como pago por algún servicio prestado. Podían ser territorios, como he dicho, o también simplemente privilegios. En las zonas de repoblación por presura fueron más frecuentes los señoríos territoriales, ya que en estas zonas ya en el momento de su ocupación no había dueño, por tanto era más fácil a un señor hacerse como noble, imponerse sobre los campesinos. En los jurisdiccionales lo que primaba era el privilegio de la inmunidad. Ay, no se ve. El privilegio de la inmunidad. Esto quiere decir que se les otorgaba a los beneficiarios de este tipo de señorío toda la posibilidad de ejercer la autoridad allí con total independencia, sin tener que someterse al rey de ninguna manera. Este sería un señorío territorial y recordaréis el esquema, el diagrama de segundo de la ESO cuando se estudiaban los feudos. El señor
en su castillo, dominando sobre todas las tierras. Bien, a pesar de la diferencia, vamos a ver eso, a pesar de la diferencia entre los señoríos territoriales y los señoríos jurisdiccionales, en ambos casos lo fundamental era la percepción de la renta de la tierra. ¿Qué es esto de la percepción de la renta de la tierra? El derecho a extraer de los campesinos impuestos o pagos. Había de muchísimos tipos. Pagos directos en especie, dinero o trabajo por gravamen de servicios de obligado uso. ¿Qué es todo esto? Quiere decir que a lo mejor el señor obligaba 2-3 días a la semana a ir a trabajar gratis a las tierras. O el pontazgo. El pontazgo era el pago de una cantidad por utilizar el puente. El portazgo por atravesar la puerta de una ciudad. Por atravesar bosques, por atravesar los ríos, por usar el molino. Todo ello iba. Solamente en las tierras de realengo se estaba exento de esa contribución. Eran las tierras que pertenecían a la corona. Durante los siglos XIV y XV, la presión señorial fue tan fuerte, tened en cuenta que los campesinos pagaban al rey, a los señores y al clero en forma de diezmo. Pero sobre todo la presión de los señores por no perder sus privilegios era tan fuerte que dio lugar a numerosas revueltas campesinas. Esas revueltas las vamos a ver como las guerras irmandiñas en la zona de Galicia, las revueltas de remensas en la zona de Cataluña, en la zona de la Corona de Aragón, o los foráns en Mallorca. Aquí tendríamos una imagen de la revuelta de los remensas en Cataluña. Esto no se va a resolver hasta la época de los Reyes Católicos. Bien, esta parte terminaríamos así en la segunda parte del epígrafe y empezaríamos con la tercera. Ya que habíamos visto la sociedad musulmana, vamos a ver ahora, como tercera parte, la sociedad estamental. La sociedad estamental era la característica del territorio cristiano de la Edad Media. Esto quiere decir que estaba articulada la sociedad en tres estamentos. Nobleza, vamos a ponerlo por aquí. Nobleza, clero y tercer estado, no todavía quizás, campesinado. Bien. Aquí tenemos la pirámide de población en la que podemos ver que se establecía fundamentalmente en que estos dos primeros grupos, la nobleza y el clero, formaban la cúspide de la pirámide social y eran privilegiados, absolutamente privilegiados. En la base se encontraban los no privilegiados. Es verdad que en la base, ya a medida que avanza la Edad Media, empieza a haber mayores diferenciaciones. No solo el campesinado, sino que aparece esa protoburguesía, el bajo clero, que tienen una situación un poquito más mejor. Bueno, los campesinos ricos gozan de una situación mucho más holgada que los campesinos, las clases populares y las clases urbanas. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Bueno, evidentemente la alta nobleza se convirtió en la propietaria de las grandes extensiones de tierra. Esas extensiones que habían sido, si cabe, aún mayores que en otros lugares de Europa debido a la reconquista y a la repoblación. El clero también tenía enormes señoríos y se beneficiaba a partir de lo que llamamos el pago del diezmo. ¿Y el diezmo qué era? El 10% de todas las posesiones campesinas, de todos los beneficios de los campesinos. Es como para hacerse rico. Bueno, ahí tenemos la imagen. Los campesinos mantenían una situación muy heterogénea, como hemos dicho, dependía de la zona geográfica, pero todos ellos tenían obligaciones, como hemos visto antes, jurisdiccionales o hacia los propietarios, dependiendo de su señorío, era territorial o solariego, que es lo mismo, la tierra, y jurisdiccional.
que era el de los privilegios que los señores tenían sobre ellos. Además, en esta pirámide social vamos a encontrar también algunas minorías religiosas, bueno, como los judíos, y que también estaban marginadas, fundamentalmente vivían en los núcleos urbanos, y de hecho estaban marginadas y eran perseguidas, porque en muchas ocasiones se les hacía responsables de algunas de las desgracias, como por ejemplo en la crisis del siglo XIV, pues toda la responsabilidad de la peste negra. También vivían en el campo y también marginados los mudéjares. ¿Quiénes eran los mudéjares? Los mudéjares eran los musulmanes que vivían en tierras cristianas. A medida que había ido avanzando la repoblación, se habían ido ocupando estas tierras, pero algunos de ellos no las habían abandonado. Recordar que no es el mismo concepto que el de mozárabes. Los mozárabes eran aquellos cristianos que vivían en las tierras de los en Al-Ándalus. Bueno, con esto terminaríamos el epígrafe 2.5 y solo nos quedaría el 2.6 para terminar el bloque 2. Gracias.